Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la Parshat de la semana, que es la Parshat Tetzaveh, Parshat que corresponde, o porción que corresponde al Sefer Shemot, libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 al capítulo 30, verso 10. Y en esta ocasión seguimos en nuestro estudio al santuario, y en esta sección vamos a conectar el santuario con una profecía apocalíptica o una profecía que se encuentra en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con el séptimo sello y la media hora de silencio en el cielo. ¿A qué alude esta media hora, digamos, antitípica en la profecía? Según Apocalipsis capítulo 8 versos 1 al 4, dice de la siguiente manera. Recuerden que los sellos, los siete sellos, tiene que ver con el evento que relata el capítulo 5, cuando el Cordero es entronizado y se le entrega un rollo que está sellado. Y por lo tanto, al recibir el Cordero en el momento de su entronización, el rollo, de parte de aquel que está sentado en el trono, comienza a desellar y cada sello corresponde a un evento importante. Siguiendo la correlación de los sellos, cuando llega al séptimo sello, cuando abre el séptimo sello, dice que en ese momento se hizo media hora de silencio en el cielo. ¿Por qué motivo? Porque en ese momento se rompe el séptimo sello y inaugura un evento muy importante. ¿Qué evento inaugura el séptimo sello? Un momento tan solemne en el cielo que se hace silencio como por media hora. Bueno, el contexto mismo nos explica, donde el profeta dice que vio a 7 ángeles en pie delante de Dios, que le fueron dadas 7 trompetas. En el santuario, trompetas puede hacer alusión o a las trompetas de plata, o también puede ser alusión, en este caso, como están delante de Dios y están en el santuario, en el templo, entonces haría alusión más a shofares. Shofar quiere decir cuerno de carnero, a cuernos en este mar. Pero dice que entró un octavo ángel, porque dice, llegó otro ángel, otro mensajero, que se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, como ven allí en la imagen. ¿Ok? Ahora, el incensario de oro era el instrumento que se utilizaba para el día de las expiaciones, no en otro evento, aunque sí, Aarón lo llegó a utilizar según Números 17, cuando se puso entre los muertos y los vivos ofreciendo sahumerio, que hizo expiación por Israel. Eso es un dato importante porque el saumerio o el incienso hace expiación y ya lo vamos a ver. Pero ese fue digamos, eso fue un evento único, eh, digamos, distinto al uso del incensario que en realidad pertenece al servicio del día de expiación. Así que ya inmediatamente el escenario nos introduce al día antitípico de la expiación. Ya por allí van los tiros, ¿ok? Porque dice luego que le fue dado mucho saumerio, mucho incienso, mucho perfume, el ketoret en hebreo es perfume a base de especies, ¿ok? Para, pues, digamos, perfumar el lugar, ¿no? Pero además que este perfume acompaña, por así decirlo, o representa las oraciones, que es de olor grato, es decir, de un olor perfumado para el Señor.
Y dice que en el altar de oro, como ustedes están viendo en la imagen, en el altar de oro delante del trono. Y dice luego que el humo del incienso o el humo del saumerio ascendió ¿de dónde? No del altar de oro, sino de la mano del mensajero. ¿Por qué de la mano? Porque en la mano el mensajero tiene, como ven la imagen, tiene el incensario. Y dice, con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Esto tiene que ver con el día de la expiación. Si nosotros nos remitimos al libro de Hebreos, capítulo 9, versos 2 al 7, nos vamos a percatar que el incensario es un artículo que pertenece al lugar santísimo y no al lugar santo. Por ejemplo, Hebreos 9, 2 al 7 dice, porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas, es decir, la menorá en hebreo, y el shulchan, es decir, la mesa, con los lechem hapanim, los panes del rostro, o pan de semblantes, como diría en el hebreo, lo cual se llama el santo, agia en griego, y luego dice, tras el segundo velo, que en hebreo segundo velo se le llama el parojet, estaba el tabernáculo que llaman el Agia Agion o el en hebreo Kodesh Kodashim, santo de los santos o el santísimo. Noten, el cual tenía, ¿qué muebles están en el santo? Según Hebreos, está solamente dos, la menorá y el shulchan, es decir, el candelabro y la mesa con los panes de semblantes o panes de rostro, o panes de la proposición, como así se traduce, o panes de la presencia. Y en el segundo departamento, que es el Kodesh Kodashim o el Agia Agion, santo de los santos o el santísimo, dice, tenía un incensario de oro. El autor coloca este artículo dentro del servicio del Santísimo, el incensario de oro y el arca del pacto, obviamente cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el man, la vara de Jarón, ok, la vara de almendro, dicho sea de paso, que reverdeció o floreció y dio fruto, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el caporet o el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular. Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. La primera parte es el santo, más el segundo, que es el santísimo, solo el pontífice o el sumo sacerdote, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Noten entonces que si el segundo incensario, perdón, en el segundo departamento, quiero decir, se utilizaba el incensario, y este departamento solo el sumo sacerdote ingresaba una vez en el año, que es en el día en el día de la expiación. Quiere decir que debemos ubicar Apocalipsis 8 en el marco del día de la expiación, porque el ángel que porta el incensario, ok, no es otra cosa que el sumo sacerdote, según lo leímos en Hebreos. De hecho, en el libro de Malaquías, capítulo 2, al sacerdote, cuando el pueblo va a consultar la Torá, ¿ok? Va a consultar la Torá, dice que el sacerdote está parado, o es decir, funge en el santuario como un Malak Adonai, como un ángel del Señor, como un mensajero, en este caso del Señor. Por tanto, este otro Malak que aparece en Apocalipsis 8 no es otra cosa que el sumo sacerdote. ¿Y por qué el sumo sacerdote y no un sacerdote común? Porque este mensajero porta el incensario que este artículo se usa única y exclusivamente, ¿ok? En el marco del santuario, tomando en cuenta los servicios del santuario,
se utiliza en el día de expiación, como acabamos de leer en Hebreo. Así que tenemos que ubicar este escenario del séptimo sello y las 7 trompetas en el día de las expiaciones. Y luego dice entonces que el humo del incienso ascendía de la mano del ángel o del mensajero, es decir, del sumo sacerdote, con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Ahora bien, según la Torá, según la Torá, que viene siendo el alfa de las escrituras, y que las escrituras deben ser examinadas por las escrituras mismas a la luz del santuario. Dice en el capítulo 30, que corresponde a la Parshat de esta semana, Parshat Tetzaveh, dice: harás asimismo un altar de saumerio de perfume, es decir, el altar de incienso, que debía hacérsele de madera de sitín, lo harás, madera de sitín o madera de acacia. Esta madera provenía de Egipto, no de Canaán. Por tanto, los hebreos que portaban en el desierto esta madera lo habían cortado de los árboles de allá de Gosén, ¿ok? Y ellos los portaban allí en el desierto, porque esta madera se da, o estos árboles se da solo en Egipto. Y luego, bueno, según la arqueología, ¿no? Esto según la arqueología bíblica. Luego entonces dice: lo pondrás delante del velo, este altar de saumerio, de este altar de incienso, lo pondrás delante del parojet, el velo que divide el santo del santísimo. Dice que está junto al arca del testimonio, delante del caporet. Caporet es la cubierta, el propiciatorio, que está sobre el testimonio donde yo me encontraré contigo. Ahora, ¿quién debía quemar el saumerio o el incienso en el altar? No era cualquier sacerdote, era Aarón. En este contexto, Aarón, y por ende, sucesivamente, el sumo sacerdote que heredara esta función. Luego dice: quemará sobre él Aarón saumerio de aroma. ¿En qué tiempo? Dice acá: cada mañana, todos los días de la semana, cada mañana. Cuando aderezare las lámparas, es decir, la menorá, lo quemará. Es decir, que Aarón tenía la responsabilidad de preparar la menorá en la mañana, es decir, agregarle seguramente el aceite para que la luz de la menorá se siguiera o continuara encendida, agregándole aceite. Y en las noches también debía estar pendiente que la luz de la menorá no cesara de iluminar. Por eso dice: y cuando Aarón encienda la menorá al anochecer, quemará el sahumerio continuamente delante del Eterno por vuestras edades. De la palabra hebrea continuamente es el tamit, el servicio continuo. Por tanto, Aarón tenía un servicio continuo, que era quemar el incienso en el altar de oro y además encender la menorá, o preparar la menorá tanto en la mañana como en el atardecer. Pero hay una instrucción que dice: no ofrecerás sobre él sahumerio extraño, es decir, unas especies no según las instrucciones dadas en la Torá, ni holocaustos, ni presentes, ni tampoco derramaréis sobre él libación, es decir, vino. Y es decir, que el altar de oro solamente debía quemarse allí el incienso o el sahumerio o el perfume según las indicaciones dadas por el Eterno. No cualquier perfume, ¿ok? Ni Carolina Herrera, ni estos perfumes modernos que hoy en día se utilizan. Nada que ver, aunque son muy buenos, de gran calidad, y son de marcas, pues nada de eso, sino las especies que el Eterno ha dado directriz. Y sobre sus cuernos dice que hará, en este caso los cuernos del altar de oro, hará Aarón expiación una vez en el año. Esto alude obviamente al día de expiación, con la sangre de la expiación para las reconciliaciones. La palabra expiación que aparece aquí es la palabra hebrea hiper, cuando dice que Aarón hará una vez al año con la sangre de la expiación, hará hiper, hará expiación.
Hiper. El verbo hiper en hebreo significa quitar, significa remover, significa purgar, significa limpiar, significa purificar. ¿Qué se purificaba? ¿Qué se limpiaba? ¿Qué se removía? El pecado. El pecado que era transferido continuamente en el año, en el santuario, en el día de expiación, ese pecado transferido debía ser removido. Incluso debía ser removido sobre el altar de sahumerio. El altar de sahumerio debía ser purificado una vez en el año. Por eso el verbo hiper aplica a esto. Ahora, ¿con qué intención? Dice para las reconciliaciones. La palabra hebrea que se traduce como reconciliación no es reconciliación. La palabra hebrea es vejaper. Viene de la raíz jafar, que significa tapar, cubrir. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué se tapa? No es el pecado lo que se tapa en este contexto, sino la vida del pueblo. Es el pueblo el que se tapa, que se cubre. Y esto es un sinónimo de perdón, porque el Eterno protege, cubre, por así decirlo, la vida, es la no muerte. Por tanto, la purificación, que es el verbo hiper, que se efectúa sobre el altar de sahumerio, conllevaría a cubrir la vida para que el pueblo no muera y retenga en medio de Israel la presencia divina, que esa era la intención en sí del día de expiación, era retener la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de sus impurezas, en medio de sus pecados y en medio de sus transgresiones. Entonces, una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades y dice que será muy santo al Eterno este servicio. Entonces noten que la responsabilidad de quemar incienso en el altar de oro, en el continuo, era el sumo sacerdote, al igual que ofrecer el incensario en el día de expiación, también era el sumo sacerdote. Ahora, ¿qué conexión tiene el saumerio con la tefilá, con la plegaria? Según el Salmo 141.2 nos dice, Tijón tefilati, sea dirigida, sea enderezada, sea orientada. Mi plegaria, tefilati, mi plegaria, dice, Ketoret, como saumerio, como incienso. Entonces noten que la plegaria se compara al saumerio o al perfume que se quema en el altar. Dice, sea dirigida mi plegaria. Cuando la plegaria asciende al Señor, asciende cuando procede de un corazón quebrantado y contrito, asciende como un saumerio, como un perfume de olor grato. Por eso dice, sea dirigida. ¿Por qué quiere decir el salmista que sea dirigida mi plegaria como el incienso delante de ti? Que esta oración tiene que ser sazonada con la contrición y el quebrantamiento de espíritu, es decir, por el pecado. Y dice luego, el alzamiento de mis manos. Maseat, Kafá Minja Ereb, es decir, como el alzamiento de mis manos, como el regalo, como la ofrenda, como el presente del atardecer. El sacrificio continuo que se ofrecía al atardecer se le llama minja. Por lo tanto, el servicio del saumerio que se quema al atardecer se le llama minja. Por lo tanto, noten la conexión que existe entre el Ketoret, la oración, la tefila, y el momento en que se presenta esta oración diaria. Entonces, por eso vemos la conexión que existe entre el saumerio o el perfume o el incienso que asciende, que se quema y asciende al trono de Dios, o en este caso al Santísimo, con la plegaria que también se eleva a Dios como un perfume de olor grato cuando éste es ofrecido
con el espíritu contrito y con espíritu humillado. Ahora bien, ¿por qué el Eterno elige perfumar el santuario con este saumerio? ¿Qué representa este saumerio? Dejemos como los judíos, o en este caso la tradición rabínica, entiende o comprende qué representa este ketoret, este perfume. Dice el Midrash Tanjumá, cito el Midrash Tanjumá, en la Parshat Tetzaveh, en el párrafo número 15, dice lo siguiente: cuando el sumo sacerdote oficiaba en el día de la expiación, colocaba el incienso, es decir, el ketoret, en una sartén. Una sartén, es decir, un artículo en donde se deposita estas especies, este perfume, y lo llevaba a la parte más interna del lugar santísimo, como está escrito, y sacará del altar un incensario lleno de brasas. Esto está citando Levíticos 16, versos 12 al 13, que habla justamente, Levíticos 16, habla sobre el servicio del día de la expiación. Entonces el sumo sacerdote toma un incensario lleno de las brasas del altar. ¿De qué altar? No del altar de oro, no del altar del incienso, sino del altar del holocausto, el altar de bronce o de cobre. De allí tomaba brasas, ¿ok? Tomaba tizones encendidos para poder quemar el perfume en ese incensario. ¿Qué más está escrito allí? Dice, pondréis el incienso o el ketoret sobre el fuego delante del Señor, es decir, sobre el fuego quiere decir sobre las brasas que contiene el incensario, para que la nube del incienso cubra el arca. ¿Qué arca está hablando? El arca del pacto. Es decir, que antes de introducir la sangre de la expiación del becerro y del macho cabrío por el Eterno, por la suerte del Eterno, debía el sumo sacerdote primero cubrir el arca con el incienso, porque el incensario o el incienso o el perfume, que no solamente representa la oración, sino que también para que la oración se acepta, debía ser acompañada de incienso, porque el incienso expía también los pecados. Ya vamos a ver, porque dice, ¿cuál es el significado de que puede cubrir? El verbo quizá, ¿ok? Quizá es el verbo que se utiliza acá, que significa cubrir el arca. Es una expresión que indica perdón. ¡Wow! ¡Qué gema! ¡Qué gema! Esto es una perla de gran precio, una perla que nos da la Torá y que nos ofrece la tradición rabínica. Ya la tradición rabínica nos explica qué papel juega el incienso o el saumerio en el santuario. Dice que ese incienso que cubre el arca, que cubre el propiciatorio, que cubre a los querubines, ese acto es una expresión que indica perdón, como en el Pasuk dice, has cubierto todo su pecado. Emplea el mismo verbo, quizá. Eso está en Proverbios 85. Eh, disculpen acá, no, es una cita bíblica. Obviamente Proverbios no tiene 80. Disculpen aquí el lapsus, esto es un lapsus de mi parte. No recuerdo el texto, eh, pero bueno, está citando un texto de la Escritura que dice, has cubierto todos sus pecados. Disculpen este lapsus aquí de mi parte, este error de mi parte, pero no es la cita correcta. Eh, pero bueno, pueden buscar con una concordancia Strong, quien la tenga, buscar este versículo que contenga este verbo quizás y puede
dar con este versículo que dice, has cubierto todos sus pecados. Disculpen acá que tuve un lapsus allí en dar el texto. Entonces continúa el Midrash. Cada vez que la nube de incienso ascendía y subía, dice, en forma de espiral, como un racimo de uvas en el día de la expiación, sabía que los pecados de Israel eran perdonados, noten, y que su servicio, el servicio del sumo sacerdote allí en el Santísimo, era aceptable. Pero si el humo del incienso no cubría la cubierta, es decir, el incienso se deshacía, el perfume se deshacía, el humo se deshacía y no cubría, sabía que moriría. Esto es importante. Entonces, para otra evidencia de que el incienso expía los pecados, lo vemos ahí en Números 17, cuando el Señor desata una plaga sobre aquellos que se estaban quejando de la muerte, de la, entre comillas, injusticia que Moisés y Aarón y el Señor habían cometido contra Coré y su congregación y contra los 250 levitas que 250,000 levitas que se habían revelado, que fueron incinerados por el Señor y se estaban quejando. Bueno, hubo allí una muerte, una plaga de muerte, y Moisés instruyeron que use el incensario, que era el artículo que se utilizaba en el día de expiación, y que separara entre los vivos y los muertos, ¿ok? Para propiciar delante del Señor, para hacer expiación por los hijos de Israel. ¿Y qué significa hacer expiación en ese momento? Que ese incienso cubría al pueblo, donde el pueblo no moría y se le perdonaba la vida. Eso es lo que significa entonces el saumerio. Eso es lo que representa el saumerio. Así que en Apocalipsis 8:5 resume y sintetiza que el ángel que toma el incensario no es otra cosa que el sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestro Mesías, ¿ok? Y al tomar el incensario, que es el artículo que se utiliza en el día de expiación, podemos enmarcar este evento profético en el día de la expiación. Y al llenarlo del fuego del altar, es decir, está tomando la metáfora del templo en Jerusalén, cuando el sumo sacerdote oficiaba en el día de expiación y tomaba el incensario, tomaba las brasas del altar del holocausto, porque el altar del holocausto es donde se incineraba el sacrificio, es donde se incineraban los animales, ¿ok? Y que al incinerar los animales en el holocausto, los animales que eran sacrificados representan sustitución. Por lo tanto, el incensario porta, por así decirlo, la sangre o los elementos de aquellas víctimas que eran ofrecidas en lugar del pecador. Esto es interesante. Entonces lo llena del fuego del altar, ¿ok? Y luego dice, y lo arrojó a tierra. Este servicio, según el tratado Yomá de la Mishnah, que es un tratado que explica el ritual del día de expiación, este acto de arrojar las brasas del altar, o perdón, las brasas, sí, del incensario a tierra, eso se hacía cuando el chivo enviado a Azazel era, por así decirlo, despeñado y ya el servicio de expiación había sido ya efectuado. Por lo tanto, arrojar a la tierra el fuego del altar representa, o las brasas del incensario representa el cese del día de la expiación que culmina de manera exitosa con la expiación de los pecados del pueblo. Y tan pronto hace esto, dice que hubo truenos, hubo voces, relámpagos y un gran terremoto. Así que, mis queridos,
Eh, podemos decir que nosotros estamos viviendo precisamente en este día antitípico de la expiación que aquí menciona el libro de Apocalipsis, y que este incienso que nuestro sumo sacerdote ofrece junto con nuestras oraciones, con nuestras plegarias, esto representa que nuestras oraciones son aceptas como olor grato, pero que este saumerio, este perfume, al mismo tiempo expía, es decir, cubre nuestras vidas, donde nuestras vidas por gracia se nos es perdonada y se nos es extendida con un solo objetivo. Pues la vida se nos cubre o se nos extiende a fin de darnos una oportunidad para volvernos al Señor en arrepentimiento. Y mientras el Eterno quiera enviar a su tiempo, y que sea en este tiempo y en nuestros días enviar al Mesías, al mismo tiempo el Señor pueda crear en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, y que al mismo tiempo un espíritu renovado pueda concedernos en nuestro interior, hasta que nuestro Mesías venga pronto y en nuestros días, y a ello podamos decir amén. Un Shabbat Shalom y una feliz semana para todos ustedes. Bendiciones.